Hace 3 semanas estamos con el segmento SOS Industria, comenzamos con la industria óptica, seguimos con el calzado, hoy es el turno, Claudio Martínez, muy buenas noches. Buenas noches, Marcelo. Hoy vamos a hablar de otro sector, otra rama industrial que de algún modo sufre las consecuencias del sesgo de la política económica. Vamos a hablar de los fabricantes de tintas para impresión, tintas gráficas, así se llama la Cámara Gremial Empresaria de Fabricantes de Tintas Gráficas. Es un sector relativamente pequeño, porque acordate, la semana pasada hablábamos de un sector del calzado que tiene 50.000 trabajadores, una industria que emplea muy mucha mano de obra intensiva. Mano de obra intensiva, sin contar las industrias periféricas, decíamos. ¿En este caso? En este caso son 1.000 trabajadores, pero vos fíjate qué significativo que es el sector en términos de lo que produce y de lo que sufre las consecuencias de caídas industriales o de importaciones de otros sectores. Vamos a ver un poco qué es este sector. 30 empresas. Son 30 empresas, tienen alrededor de 600 clientes en todo el país. Los sectores a los que abastecen, insisto, son los tipos que fabrican la tinta para hacer impresiones. Pero no solo, como ves acá, diarios, revistas, libros, que uno dice, bueno, es la industria gráfica, sino sector alimenticio, todas las etiquetas, los envases, las impresiones en cartón, Estamos bolsas. hablando de un sector que es un insumo, un bien intermedio. Nadie Claro. compra tinta, salvo, qué sé yo, para la impresora. Es un sector que provee de insumos a otros sectores. Y, como vamos a ver ahora, sufre las consecuencias de lo mal que le va a otros sectores. Claro, vos fíjate con una radiografía hacia adentro, en la próxima placa, de cómo está compuesta esta industria. Te decía, 1.000 trabajadores, hasta 2015 trabajaban a full, 3 turnos de producción diaria. Ahora hay 2 turnos, no hay más horas extras y la gente que renuncia o se jubila no se reemplaza. ¿Y están padeciendo invasión de tinta importada? No es necesariamente, fíjate en la próxima placa, dicen, pero vas a ver, porque es muy particular este sector, por eso me gustó cuando me interioricé de las características, dije, va a ser interesante. Vos fíjate, producen 14 millones de kilos de tinta por año. Las importaciones están alrededor de 4 millones y pico de kilos. Solo la Casa de la Moneda, un dato curioso, importa 275.000 kilos de tinta para imprimir billetes y otras cosas que se imprimen en la Casa de la Moneda. Este número de las importaciones incluso fue menor que el de 2015. ¿Y cómo se explica esto? Lo vamos a ver en la próxima placa, porque tiene que ver con las condiciones de otras industrias que retrocedieron. O sea, no aumentó la importación de tinta, aumentó la importación de los productos que llevan impresiones con tintas argentinas. Por ejemplo, decíamos, alimentos. Las fábricas de alimentos han traído Lo que mostraba alimentos de importados. Mendiguren la semana pasada. Claro, hoy estuve con ayuda de la gente de la consultora Radar averiguando un poco, por ejemplo, las galletitas aumentó un 81% la importación. Los libros, un 84% la importación. Las pastas secas, 54% la importación. No es que se importa más tinta, sino que se importa más de los productos que usan tinta nacional y que sustituyen a productos locales que usan tinta nacional, por lo tanto le demandan menos a la industria local de tinta. Fíjate el último dato, el 80% de los libros y publicaciones son importados. Esto se dio vuelta porque había una medida de protección para la industria gráfica, que fue una de las primeras medidas que descartó el macrismo. O sea, en los primeros días de enero de 2016, un decreto de la Secretaría de Comercio hizo que se cayera esa protección a los libros nacionales. Y ahora el 80% de los libros y publicaciones son importados. Creo que tenemos una placa más y después nos vamos a un testimonio. La última placa dice que en 2016 la caída de la producción fue muy significativa. En envases flexibles, por ejemplo, envases de bebidas gaseosas, de agua, etcétera, un 18%. Papel, cartulina y cartón corrugado, un 45%. Que son todos productos que utilizan tinta, ¿no? Demandantes de tinta. Exactamente. Para entender un poquito cómo funciona, qué es lo que pasa, hablamos con Marcelo Girard, que es el presidente. Se las ve negras. Se las ve negras. Realmente tinta negra, o como decíamos antes, están pintados. A partir de la apertura de las importaciones a finales del año 2015,
Sumado en el transcurso del 2016 los incrementos de los servicios, como ser electricidad, agua y gas, más un aumento paritario que tuvimos con el sindicato gráfico en marzo del 2016 del 40%, y la caída del consumo interno de los productos que todos consumimos y que llevan su correspondiente packaging, puso en una situación bastante complicada al fabricante de tintas nacional. Durante el año 2015 cerraron 2 empresas multinacionales que se dedican a la impresión editorial, diarios, revistas, folletería en general, que son grandes consumidores de tintas, y esas tintas son importadas. De haber estado funcionando esas plantas durante el año 2016, normalmente el incremento de las importaciones de tintas hubiese crecido un 25%. Vamos a seguir con los programas sucesivos con el segmento SOS Industria. Ahora nos ocupamos del consumo. Una de las personas que más conoce del tema en el país es Guillermo Oliveto, de la consultora W. Gracias, Guillermo, por venir. Gonzalo, buenas noches. ¿Cómo ¿Qué estás? está pasando con el consumo? Hay cifras negativas por todos lados. Y hay algunas poquitas positivas. Yo te diría, el consumo 2017, ya primer trimestre cerrado, tiene bastante parecido, está bastante similar a lo que fue el consumo de 2016, salvo con componentes nacionales, pero de largo plazo, digamos. Hoy necesitas mucho insumo importado para esta producción, y el sector, te diría, estrella del 2017 como novedad, claramente está vinculado a la construcción. Hoy se publicó el índice Construya de marzo, por primera vez en 13 meses positivo, 11% arriba. El trimestre da -1, digamos, veníamos todavía con un par de meses de arranque del año negativo, y los despachos de cemento, muy vinculados a la obra pública, 15% arriba en marzo, te da 6% arriba en el trimestre. Esa es la parte del consumo que uno podría decir ya arrancó. ¿Qué es lo que no arranca y que se parece mucho al 2016? Fundamentalmente en el extremo, lo más complicado, alimentos, bebidas, cosmética y limpieza. Nuestra proyección para el trimestre, te diría casi ya jugada, es que tenga una contracción de 4% medida en unidades, en volúmenes. ¿Cómo se explica, Guillermo, que sectores como inmuebles, autos, motos, incluso construcción, estén emitiendo algunas señales positivas y los bienes de primera necesidad, alimentos, no repuntan, todo lo contrario? Mira, ahí, Marcelo, creo que hay que retrotraerse al 2016. Para mí hubo 3 factores que claramente impactaron en el consumo. El primero fue una pérdida de poder adquisitivo real. El año pasado fue de 7 puntos en el sector formal. Uno puede pensar claramente que el informal puede haber sido 10 o 12 puntos esa pérdida de poder de compra. En algunos meses probablemente fue bastante más, ese es el promedio anual. El segundo fue que la sociedad tuvo que pasar a pagar algo que antes era pseudo gratis o con un nivel muy bajo, las tarifas de servicios públicos, agua, gas, fundamentalmente fue el gran impacto el año pasado, energía eléctrica y transporte público, que también tuvo un incremento relevante. Esto hace que tenga que reconfigurar y resetear la manera en que ordenaba los gastos de su hogar. Y el tercer elemento es que frente a esos 2 condicionantes, hubo un cambio de conducta. Los argentinos se pusieron en lo que he llamado modo austero, como que cambiaron el chip del celular, el botón del celular, pasaron en su cerebro a modo austero. Y esto implica algo que recogemos en nuestras investigaciones de carácter, algunas más cualitativas. Te dicen, antes compraba sin mirar, ahora me fijo en todo. Hay un cambio ahí sustancial en el modo de consumo que había hasta el 2015 y el que hay a partir del 2016. Entre otras cosas, por lo que comenté, y además porque empieza a haber estímulos al ahorro o a consumos de largo plazo.
al ahorro. La gente es más cautelosa. Mucho más cautelosa. Además de fijarse más, es más cautelosa. Se fija más, está más prudente, más cautelosa, más calculadora, más desconfiada en algún punto también. Guillermo, a partir de la lectura de lo que sube, lo que baja de los datos, ¿se revela algún tipo de impacto diferencial por clase social? Sí, claramente. Vos tenés en los sectores de clase alta y media alta una capacidad de resistir o procesar la contracción del poder adquisitivo mucho mejor, tienen más resto, digamos, tenían con qué, tienen ahorro guardado que les permite desahorrar en algún momento. En la clase media típica la situación está en lo que es el nivel socioeconómico C3, 20.000 a 30.000 pesos de ingreso familiar mensual, la cosa está claramente más ajustada y en algunos casos teniendo que reordenar varios de los gastos del hogar. Y donde la situación es más compleja, y esto explica por qué el gradualismo del gobierno, explica también lo que vos decías antes, por qué sostener las políticas sociales, los 30.000 millones de pesos famosos de diciembre y que ahora se empiezan a ejecutar. En la clase más baja, que es el 50% de la población, la situación está mucho más ajustada. Y explica también la decisión del gobierno de dejar por ahora, de postergar el anuncio de aumento del transporte, que es de los servicios públicos el que más directamente impacta en los sectores más postergados. Creo, Marcelo, que probablemente esa sea una de las decisiones que más, desde el consumo y desde la microeconomía, más terminen impactando en lo político. El gobierno ha decidido, viendo el impacto que tuvo el año pasado, probablemente mayor que el que ellos presuponían y que el que todos los analistas veíamos, el impacto que tuvo el aumento del gas y demás, correr eso, dividirlo en cuotas y el de transporte público decir, ahora no, pues la gente está diciendo, por ahora, hasta que me aumente el sueldo, basta de aumento. Después de todos los de todos los aumentos tarifarios, para una familia de clase media, hoy ¿cuánto le está insumiendo luz, gas, electricidad y transporte, luz, gas, agua y transporte del presupuesto? ¿Puede llegar a comerse cuánto? Y por lo menos de 10 a 15% del presupuesto. Eso te diría que es el número mágico que hoy todo el mundo está tratando de encontrar. Nosotros vamos a estar midiendo esto con una consultora con la que trabajamos en Alianza, que es Kantar World Panel, en los próximos meses, pero todavía, como todavía eso se está moviendo, no está del todo claro el número. Los cálculos preliminares dan hoy, depende cuál sea el consumo de esa familia, cantidad de habitantes en el hogar, etcétera, alrededor de esos niveles del presupuesto. Es un número importante. Por último, vos siempre señalás cuáles son los productos, los bienes aspiracionales en distintos momentos históricos. ¿Qué sobresale hoy como bien aspiracional, por supuesto, para distintas clases sociales? Sí, yo te diría, Marcelo, en las clases altas y medio altas lo que se está cuidando en este momento, como aspiración, por supuesto, hoy transversalmente, te diría por lo menos la mitad de la pirámide social hacia arriba, es el viaje, y después está obviamente la tecnología, digamos, cosas que son como muy tentadoras. Ahora, ¿qué es lo que se procura cuidar en el momento este de modo austero y de reordenamiento? Arriba, el colegio, la escuela privada y la prepaga. En la clase media más típica, lo que tiene que ver con la conectividad y la tecnología. No puedo dejar de pagar el cable, no puedo dejar de pagar el celular, no puedo dejar de pagar internet, porque si me desconecto me puedo quedar como afuera del sistema laboral. Y en las clases más bajas, hoy lo que se está cuidando es el changuito, que es lo que pasa con mi compra de los productos más cotidianos, que en algunos casos se han tenido que restringir. Guillermo, gracias por venir. Gracias, Marcelo, por favor. Vamos a un breve corte y enseguida volvemos aquí en Desafío 2017.